incluso me vi en una página de ellos en Facebook ahí, pero mi nombre es David Acosta, estamos aquí en Río San Juan a su orden, en la medida de lo posible, estamos para servirle bajo la voluntad del Señor. Y quisiera que diéramos inicio a nuestro tema en esta noche, a nuestra prédica, y quisiera comenzáramos leyendo en Éxodo capítulo 16, desde el verso 1 hasta el verso 5. Éxodo capítulo 16, verso 1 al 5. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado de este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Mas el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Amén. Vamos a tener un momento de oración. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos las gracias una vez más por este alto privilegio que nos concede de poder hacer uso de tu santa palabra. Esperando, Señor, que tu Santo Espíritu sea quien dirija todo cuanto vamos a hablar en esta noche, Señor. Que me unja, Padre, y que yo sea el canal por el cual tú transmitirás a tu pueblo lo que han de escuchar en esta noche. Que sea para bendición de nosotros y la gloria y la honra, como siempre, sean tuyas. Amén. Pues bien, estimados amigos, estimados hermanos, estaremos hablando bajo el tema Dios siempre provee para su pueblo. Es algo que tenemos que tener bien pendiente. Y si nos ponemos a pensar lo difícil que le fue a Moisés suministrar alimentos a estos cientos de miles de personas que se encontraban en el desierto, dice la Biblia que más de 600,000 hombres, sin contar los niños, mujeres y ancianos, y los extranjeros que también se fueron con ellos al desierto después que salían de la esclavitud. Pero aún más difícil fue educarlo y entrenar a esa multitud de esclavos y convertirla en una nación disciplinada. Llevar a aquellos que habían estado sometidos a servidumbre por más de 400 años, hacerlo entender de que ya eran hombres y mujeres libres y que podían gozar de todos los privilegios que un ser humano, un ciudadano normal podía tener. Esa era una tarea bien difícil que Moisés tenía que ejecutar a ese pueblo de Israel. Hacerlo entender que su Dios lo amaba, que lo había escogido y que había determinado hacerlo un pueblo único para él. Ese Dios que lo amaba, en esta ocasión había escogido su alimento como parte de la herramienta para la educación del pueblo de Israel. Dios dispuso el maná como una herramienta clave para enseñarle diferentes cosas que el pueblo debía de aprender en su trayectoria por el desierto. El Señor sabía perfectamente de qué naturaleza era este pueblo, porque era su pueblo. Él lo conocía desde antes, aún estuvieran 400 años de esclavitud en Egipto, nunca dejó de ser su pueblo, nunca se desligó de ellos, siempre estaba pendiente, pero el Señor sabía de qué forma se habían degenerado el pueblo durante su larga servidumbre en Egipto, y tenía que enseñarle de que Él se encargaría de su hambre, de que Él se encargaría de su sed, y le suministró agua, recuerden, de la roca para su sed, y le suministró el maná que llovía del cielo. Pero quisiera que consideráramos en esta noche cómo el Señor le enseñó a este pueblo por medio del maná, ese don que bajó del cielo, ese don que bajaba cada mañana del cielo.
Recuerden que la palabra don es un regalo. Y el deseo primordial del Señor era que ese pueblo que Él había elegido para Él le conociera. Su gran deseo era que conocieran a Jehová su Dios. Si ellos se empeñaban en conocer a Dios a fondo, ya no necesitarían más nada. Dios deseaba que ellos aprendieran acerca de sí mismo por medio del maná. Lo primero que Dios le enseñó fue el cuidado que tendría con ellos durante esa trayectoria de 40 años en el desierto. Ese peregrinaje en el desierto de 40 años le dio a entender de que Él era su Dios y que ellos serían su pueblo para siempre. Recordando lo que dice la Biblia, que de día había esa columna de nube para que el sol abrasador del desierto no le hiciera mucho daño, y que de noche había una columna de fuego para el frío que hace de noche en el desierto. La Biblia dice que sus calzados no se gastaban ni su ropa durante 40 años. Ese es nuestro Dios poderoso. Hermanos queridos, pensemos un poco en ese cuidado que Dios ejercía sobre ellos, sobre cada uno de ellos de manera individual, pues cada uno de ellos tenía su vasija para recoger su maná cada mañana. Un gomer por persona. La medida de gomer equivale aproximadamente de 6 a 7 libras. Entonces, ninguna mujer, ningún niño, ningún anciano fueron olvidados cada mañana. Una suficiente cantidad para cada persona, exactamente a la medida que lo fueran necesitando. No faltaba nada, ni sobraba nada, nunca, porque Dios cuidaba celosamente de cada uno de ellos. Ese es el cuidado que Dios tiene para cada uno de nosotros, sus hijos. Estimado hermano, ¿sabía usted que Dios piensa en cada uno de sus hijos por separado como si fuéramos únicos? Lo que Él está pensando para mí, lo está pensando individualmente para usted y para los millones y millones de hijos suyos que tiene en toda la redondez de la tierra. Ese es un amor único. El hecho de que somos muchos sus escogidos no divide el pan de su afecto, no divide ese amor infinito que Él tiene para cada uno de nosotros. O sea que cada uno por separado nos ama con la misma intensidad de su amor infinito. Bendito sea su nombre. Y lo más interesante de todo es que cuida de cada detalle, de cada vida de sus escogidos. Por simple que usted vea, por pequeña cosa que usted entienda, que a veces decimos, pero hasta eso tengo yo que pedírselo a Dios. Dios tiene eso en mente de cada uno de nosotros por separado. Él nos da todo lo que pudiéramos requerir, pero para nuestro bien, o sea, nos dará lo que nos conviene. No pensemos que vamos a pedir y a pedir y a pedir para nuestro propio deleite, a veces cosas que solamente funcionan para la carne y Él nos la va a conceder. No estoy hablando de eso. Él nos da lo que nos conviene para nuestra vida espiritual como hijos suyos que somos, porque muchas veces pensamos que no nos contesta la oración y pensamos y llegamos a decir, pero el Señor se olvidó de mí, y es que no me escucha la oración. Déjeme decirle, estimado hermano, que cuando Dios se queda en silencio también es una forma de contestar. Puede ser que lo que le estemos pidiendo no nos conviene para nuestra vida espiritual y Él nos lo da simplemente porque Él es soberano. A Él no hay que corregirlo ni hay que decirle lo que Él tiene que hacer, porque Él es eternamente sabio y sabe lo que nos conviene a cada uno de sus hijos. Ese cuidado era mostrado por el Señor cada día con el pueblo de Israel. El Señor le enseñó al pueblo que su cuidado era continuo a través del maná día tras día. No hubo un solo día que ese maná no estuviera. Todos los días ese maná llegaba a ese pueblo. Si el Señor le hubiese mandado una lluvia de dádiva para que estuviesen tranquilos por varios días o por varios meses, y le hubiese ordenado que recogieran una gran cantidad y la llevasen consigo en toda su trayectoria, déjenme decirle, querido hermano, que no hubieran aprendido tan bien acerca de su cuidado
como mandándolo día tras día, renovado cada día, fresquecito, sacado del horno de Dios. ¿Sabe por qué, querido amigo, querido hermano? Porque muchas veces, no siempre, pero muchas veces, cuando estamos en abundancia, nos olvidamos un poco de Dios. Confiamos en lo que tenemos guardado, confiamos en la buena cuenta bancaria, confiamos en la buena finca, los buenos becerros, lo que sea, el buen almacén, el buen colmado, no importa la empresa que sea, y confiamos más en eso que en la providencia de Dios. Entonces el Señor en algunas ocasiones nos mantiene a la raya para que dependamos de Él, que aprendamos ese ejercicio a pedir, a estar conforme, a estar tranquilo, confiando en su gran provisión día a día para su pueblo. ¿Sabía usted, querido amigo, querido hermano, que los suministros de Dios siempre están a la mano de cada escogido? Siempre están a la mano de cada hijo suyo. Con el pueblo de Israel, donde quiera que acampaban, ahí estaba tempranito el maná. Recordemos que duraron 40 años en la trayectoria por el desierto. Suponiendo que recorrían 10 kilómetros cada día o 20, a donde ellos acamparan, ahí llegaba el maná tempranito a la hora del desayuno. Siempre los suministros de Dios están a la mano de sus hijos, siempre. En muchas ocasiones el Señor nos mantiene, como le decía ahorita, a la raya para enseñarnos a depender de Él, como le enseñaba al pueblo de Israel. Se acotaran tranquilos que mañana aparecería ese alimento. Querido hermano, acuéstese tranquilo que mañana aparecerá esa provisión que usted le ha estado pidiendo al Señor. Ahora hay un requisito, hay que obedecer la palabra del Señor, hay que seguir sus estatutos, hay que seguir sus mandamientos y tratar de vivir una vida santa y agradable ante los ojos de Dios. No podemos aparentar ser cristianos, andar en un mundo como cristianos, pero en el fondo sabemos que no somos cristianos, porque Dios conoce el corazón del hombre. A Dios no se puede engañar, pero si usted está viviendo una vida santa, una vida dentro de la medida de lo posible, lo que más se parezca a la vida de Jesús como cristiano, estése tranquilo que el Señor proveerá para usted y lo suyo. Cada mañana ahí estaba el maná, precisamente donde lo necesitaban. El Señor nos enseña que cuida de cada uno de nosotros, cada día, cada momento, repartiendo el suministro completo del momento. Eso usted lo puede tener por seguro, estimado hermano. Conforme se nos presenta la necesidad, podemos decir firmemente, el Señor siempre se preocupa por mí. El Señor siempre se preocupa por cada uno de los redimidos. Usted lo puede tener por seguro que eso es así. Jehová quiere que aprendamos de su grandeza. Él le había enseñado su grandeza en Egipto, cuando Moisés tuvo que resolver lo de las plagas. Y el pueblo lo veía, cada una de las plagas que fueron apareciendo, ellos vieron cómo el Señor a través de Moisés les resolvía. Después que salieron de Egipto, vieron cómo les resolvió lo del mar rojo. Cuando los egipcios le quedaban en la espalda y delante quedaba el mar, con la vara de Moisés y el poder del Señor, abrió el centro del mar y ellos pasaron en seco por ese vasto mar. Ellos habían visto la grandeza del Señor. Después que ya cruzan el mar, también ven como el Señor a través de Moisés habla a la roca y aparece el agua. O sea, el Señor siempre suministraba desde el mismo momento que salieron de Egipto. Así el Señor cuida de cada uno de nosotros como cuidó del pueblo de Israel. Eso lo puede usted tener por seguro, hermano, sin temor a equivocarse. Pero en esta ocasión le enseñaba su grandeza por la cantidad de maná. Había suficiente para todos. Cuán grandioso es el Dios que puede alimentar a su pueblo escogido sin que sus reservas se vean afectadas en los más mínimos jamás. Las reservas del Señor para sus hijos nunca se agotan, mis hermanos. Siempre hay una cantidad considerada disponible para cada escogido. De eso no tenga la menor duda, estimado hermano. Muchas veces como humanos nos preocupamos porque a veces tenemos compromisos que se nos hacen un poquito difícil de honrar, de cumplir, y más ahora con esta situación que estamos viviendo, muchos trabajando a media, otros tienen aproximadamente 6, 5 meses que no trabajan,
y están dependiendo de muy pocos ingresos, pero hermanos, confíe en el Señor. El Señor ha puesto esta prueba y Él sabe perfectamente y sabía desde muchos años antes, cuando esta prueba llegara, cómo nos iba a sustentar. Y usted no está exento de los planes de Dios. Usted es su hijo, yo soy su hijo y tenemos que confiar, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé nunca. Y eso es palabra del Señor, que no mienten. Palabras que se cumplirán y palabras que nosotros las hemos visto cumplirse día tras día en estos momentos difíciles y en cualquier momento difícil que se nos ha presentado. Su grandeza también es vista en el modo que nos suple cada día, en el modo que nos cuida, en el modo que nos alerta cuando estamos en peligro y en el modo que nos corrige cuando andamos mal o andamos en algunos pasos que no son agradables a Él. Ese es el Espíritu Santo quien nos corrige. ¿Qué Dios es este que hace que las marchas a través del desierto sean maravillosas para sus hijos? Ese es el Dios grande, el Dios único, el Santo de Israel, el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente. Ese es el Dios que cambia todo con su presencia. Hay un himno y quise escribir esta estrofa para compartirla con ustedes y dice de la siguiente manera: Jehová, tus caminos destilan grosura donde quiera que tú pones tus pies. El desierto y el lugar solitario se alegran por ti. Si tú conduces a tu pueblo por el desierto, ya no es más un desierto para ellos, porque tú lo cambias todo con tu presencia. Bendito sea su nombre. Qué preciosa palabra, hermano. Qué palabra de aliento, que Dios cambia tu vida, cambia mi vida con su presencia en nuestros corazones, en nuestro ser. Qué palabra más linda, qué palabra más confortante en estos momentos que está atravesando el mundo y por ende nosotros que estamos en él. Podemos decir que nuestro Dios es inmutable, es un Dios que no cambia, siempre es el mismo, y lo más importante es que no se cansa de pensar en el cuidado para con su pueblo. Dios provee para su pueblo siempre, estimado hermano. No se le quite eso de su mente. Escríbalo y usted verá cada día que es palabra del Señor. Siempre va a proveer en medio de cada situación, en medio de cada dolor, en medio de cada alegría, en medio del hambre, en medio de la abundancia, cualquiera que sea la situación, Él está pendiente de su pueblo. Nunca por su mente pase que Dios se olvidó de usted. Ni siquiera por un instante piense que Dios se olvidó de usted. Hay algunas personas que dicen, parece que Dios se olvidó de mí porque no escucha mis oraciones y no la contesta. El Señor siempre está pendiente, nunca ha dejado de estar pendiente de su pueblo, ni lo dejarás, jamás. En medio de cada situación, Él está ahí presente. Él es el primero que llega a la situación. Sabemos que este año que termina no ha sido el mejor. Podemos decir que es el único para esta generación, porque no habíamos nunca experimentado el amargo trago de lo que es una pandemia. Nunca habíamos experimentado ese proceso tan fuerte por el cual estamos atravesando, pero de algo podemos estar seguros, y es que como alimentó al pueblo de Israel con el maná, así alimentará a cada uno de nosotros de manera individual, porque Él está pendiente de nosotros siempre. Él nos enseñó con esta prueba que Él tiene el control de todo, que no debemos de apegarnos tanto a lo material. Recordemos que somos peregrinos, que somos extranjeros, que somos embajadores en esta tierra. Estamos de paso, no importa que estemos de paso por 80 años, por 90 años, por 70, por 40, como Él les plazca. Él es el que tiene el reloj de nuestra vida en su mano. Pero un día partiremos y estaremos eternamente y para siempre en el reino de los cielos con Él. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener siempre pendiente, que somos extranjeros. Un embajador es un representante de otra nación en un país extranjero. Nosotros somos peregrinos y extranjeros hasta que el Señor venga por su pueblo o nos llame a través de la muerte. Como Él le plazca, somos sus hijos. Debemos de pensar en el día de hoy como si fuera el último, estimados hermanos. El maná era provisto día a día, no se podía guardar para mañana porque se dañaba.
el Señor proveía cada día conforme a la medida de la necesidad y a la cantidad de familia que fuera. Asimismo nosotros debemos de pensar, estimados hermanos, como si fuera el último. A veces se nos gasta la vida atesorando y guardando, muchas veces hasta el momento de ir a la iglesia, lo invertimos en las cosas materiales y le robamos al Señor ese momento de ir a la iglesia, el momento del devocional, porque nos llamó un cliente y tuvimos que salir corriendo para el negocio. Nos cogió el sueño porque nos acostamos estropeados, porque trabajamos mucho en el negocio el día anterior y nos descuidamos, atesorando para guardar en este mundo. Se nos olvida de que el reloj de nuestra vida lo tiene Dios, que la vida de nosotros es un soplo que solamente tiene que dejar de latir el corazón y despertamos en la eternidad. Tenemos que tener eso pendiente y esta pandemia nos lo ha enseñado a nosotros, los que hemos perdido familiares muy cercanos. En un instante estábamos con ellos, lo llevamos al hospital y nunca más lo vimos hasta que nos lo entregaron para enterrarlo. Entonces, mis hermanos, debemos de vivir el día de hoy como si fuera el último. Lo mismo sucede, mis hermanos, con la gracia que Dios nos ha dado. Dios nos da toda la gracia que necesitamos. No hay nadie que pueda decir que tiene más gracia que el otro hermano o que tiene una gran reserva de ese regalo precioso de la vida eterna que Dios nos ha dado. Podemos decir que tenemos toda la gracia que necesitamos para un día, pero necesitará la misma cantidad de gracia para el día de mañana. ¿Por qué? Porque todos los días necesitamos pedirle perdón al Señor, porque somos pecadores, limpios por la sangre de Cristo, pero en este mundo siempre le fallamos como humanos que somos. A veces pensamos que nuestra fe está fuerte, que somos una roca, pero basta con una prueba para que las rodillas nos tiemblen y ahí estamos pidiéndole al Señor que nos ayude y que nos saque de la prueba. La vida más grande de un cristiano, hermano, es una vida de dependencia de Dios. Pues esa es la mejor muestra de fe cuando usted depende del Señor, cuando usted le deja que el Señor sea el que tenga el timón de su vida, que Él tenga el control de cada uno de sus pasos. El Señor nos enseña a través de la prueba que las cosas son temporales en este mundo y que todo proviene de Él y que todo es Él que tiene el control. Y dice la palabra de Dios: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es una de las grandes verdades que debemos de tener presente a día. El Señor suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Recordemos que Dios mandó el maná del cielo para estos tiempos y ese maná no es nada más ni nada menos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el maná que bajó del cielo, y Él es más que suficiente para nuestras vidas, estimado amigo, estimado hermano. Si usted tiene a Cristo en su corazón, ya no le falta más nada, porque Cristo lo llena todo. Cristo es más que suficiente para darnos vida eterna, para darnos paz y para suplir cualquier necesidad que tengamos. Y para los amigos que nos están viendo y nos están escuchando en esta noche, le decimos que Dios quiere cuidarte. Dios quiere quitarte el temor de la muerte que produce el pecado. Dios quiere estar pendiente del más mínimo detalle de tu vida para suplirte en la dificultad y para darte esperanza de vida eterna. Para que ya no corra el peligro de una condenación eterna cuando Él venga por su pueblo o te llame a través de la muerte. Pero para eso debe de entregarle tu vida a Él. Debe de reconocer a Jesucristo como único y suficiente Salvador para que Dios también pueda proveer para ti. Debe de pensar en eso. Tiene que pensar de que tiene que cambiar tu forma de vivir. La forma que está viviendo ahora no le agrada a Dios. Si reconoce a Cristo como tu Salvador, también Él proveerá para ti. Encontrará el verdadero sentido a tu vida y lo más importante de todo, tendrá vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tremenda oportunidad que el Señor te brinda, querido amigo, para proveer como Él provee para su pueblo. Hermano querido, confía en tu Señor. Él dijo: no te dejaré ni te desampararé nunca. Aférrate a esa gran verdad y vivirá tranquilamente
aunque este mundo se caiga a pedazos, no tendrá preocupación. Y recuerda de que debemos de vivir el día de hoy como si fuera el último. Estimado amigo que nos escucha, esta es una maravillosa oportunidad para que tú entres en la fila de los salvos, para que tú estés tranquilo así como estamos los millones de cristianos que estamos viviendo esta pandemia y estamos alerta también y andamos con la mascarilla y andamos con el alcohol en la mano porque estamos en este mundo y tenemos que cuidarnos. Dios mandó a los médicos para que nos solucionaran los problemas de salud que estuvieran a su alcance y que Él le permitiera resolverlo. No te estamos diciendo que no te va a dar COVID, ni que te va a enfermar, ni que no vas a sufrir nunca más necesidades económicas. No, mientras estemos en el mundo, eso es parte de lo que este mundo tiene. Pero sí te estamos diciendo que tendrá vida eterna y que un día descansará en los brazos del Señor. Te estamos diciendo que vivirá confiado, que si la muerte viene por cada uno de nosotros, o nos toca que nos dé la enfermedad y de eso nos vamos, despertaremos conforme y contentos en los brazos del Señor. Esa es la esperanza que el Señor alberga. Y como te decía hace unos instantes, lo más importante es que salvará tu vida de ir al infierno. Lo más importante es que ya no tendrás más pecados si reconoces a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador en tu vida. Así es que te dejamos estas palabras para que la medites y para que puedas pensar en tu vida, porque es un problema personal que tú tienes con Dios y con tu vida. Que Dios nos bendiga en esta noche y muchísimas gracias por escucharnos en estos minutos y que el Señor supla conforme a su riqueza en gloria. Vamos a tener un momento de oración. Padre bueno que estás en el cielo, cuán agradecido estamos, Señor, de que nos haya permitido, Señor, hablar de tu palabra, hablar de tu grandeza. En medio de tantas dificultades que está atravesando el mundo, tú nos suples, Señor, nos da alimento para el alma y también alimento, Señor, para nuestra vida. Te damos la gracia infinita por este hermoso programa que tú, Señor, has puesto en los corazones de estos hermanos que están llegando hasta el último rincón a través de estos medios, Padre de la Gloria. Súplele, Padre, cada día y te pedimos de manera especial por Nengo y su hijo, que son los directores de este canal, que tú les sigas, Señor, trabajando especialmente su vida para que ellos puedan, Señor, venir al conocimiento de la verdad y que ellos puedan, Señor, seguir con ese temor a ti y puedan, Señor, disponer de este tiempo que ellos disponen semanalmente para que tu palabra sea difundida, Señor. Gracias por los amigos que han escuchado y los hermanos, Señor. Y si hay un amigo que ha escuchado estas palabras, que pueda decir, Cristo, perdóname, inscribe mi nombre en el libro de la vida y hazme un hijo tuyo de ahora en adelante para que tú proveas y tengas cuidado de mí. Y lo más importante, me dé la vida eterna en el reino de los cielos. Gracias, Señor, te damos. Gracias porque me usaste humildemente, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre. En el santo nombre de tu Hijo Jesucristo y nuestro eterno Salvador. Amén y amén. Bien, buenas noches, estimados públicos, en toda la redondez de la tierra, donde llega este Facebook, estas ondas televisoras. Que el Señor pues nos bendiga y será hasta el próximo martes, donde nuestro hermano Richard José Flete y nuestro hermano Wilfred Morel estarán con ustedes. Buenas noches, bendiciones y muchísimas gracias por escucharnos y por sintonizarnos. Amén. Farovisión, televisión comunitaria en Río San Juan. Hoy la Navidad eres tú. La Navidad es una época perfecta